creativas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Beth. Bienvenidas a su canal Crea, taller de moda y diseño. El día de hoy les voy a enseñar a realizar un bonito legging con una tela que estira, ideal para ir a los gimnasios o estar en casa ahora que estamos haciendo home office. Para el patronaje de este legging lo que estamos utilizando son nuestros básicos con reducción de nuestro patrón. La reducción se tiene que calcular con base a el grado de elasticidad que tenga nuestro tejido. Puede variar, puede ir desde un 10%, un 15%, 20% hasta un 30%. Entonces toda esa reducción que se calcule es lo que se tendrá que quitar de la parte de los costados de nuestro legging. Los largos nunca se alteran porque de lo contrario, si los reducimos, pues por obvias razones nos quedaría aún más corto. Entonces, en cuanto al contorno cadera, al contorno cintura, ahí son las partes claves en donde tendríamos que manejar la parte de la reducción, y de ahí en fuera la parte también de los contornos muslo, rodilla e inclusive tobillo, para poder reducir un poquito. Ya verán que a simple vista el molde se ve como muy flaquito, pero ya a la realidad se ve forma de una mejor manera. Obviamente nuestros leggings también deben de tener lo que es una pretina para no verse tan caseros y meterles como resorte. ¿Cómo elaboré la pretina? Lo que hice fue alargar un poquito más mi cintura hacia la parte de arriba. Mi pretina mide 2 pulgadas de ancho, es el equivalente a 5 centímetros. Y escuadré hasta la parte central de mi tiro. Coloqué doblez de tela para que en un solo corte me pueda salir el otro costado de mi pretina. Lo mismo hice para la parte delantera. Alargué mi cintura 2 pulgadas más y escuadré hasta donde llega la parte alta de mi cintura con doblez de tela para que de igual manera me pueda quedar en un solo corte una sola pretina. Cabe recalcar que estas pretinas también tienen su reducción y la saqué con base a mi molde del legging, ya con la transformación y la reducción correspondiente. Y deben de cortar lo que son 2 piezas, para la pretina interna y la pretina externa, para que queden más o menos así. Les voy a platicar un poquito de la técnica que yo utilizo para hacer las reducciones en las licras. Lo primero que hay que considerar es la parte, o más bien seleccionar la parte de la tela que más estire, pero que no se deforme. Y un punto muy importante es el estampado. Si tu estampado viene horizontal o vertical, para que no te vayan a quedar como en los pies las caritas y en la cintura las caritas al revés. Entonces eso es un dato muy importante. Ya que ubicaste la parte en donde cómo lo vas a cortar, ahora sí que vamos a agarrar un trozo de esa tela por la parte del ancho y vamos a simular que tenemos una especie de cuadrado o rectángulo de unas 10 pulgadas. Como lo aprecio aquí en la regla, mi máximo son 10 pulgadas y mi inicio es aquí. Yo voy a estirar tanto mi tela como se pueda y no se deforme. Un dato muy importante que les voy a recalcar es que las 10 pulgadas que yo estoy considerando es el equivalente a mi 100%. Por ende, cada pulgada que yo vaya ascendiendo le va a corresponder a un 10%. Por ejemplo, 11 sería un 10%, 12 un 20%, 13 30%, 14 40%. Entonces, partiendo de mis 10 pulgadas, si yo crezco o se puede estirar mi licra, hasta el 13, sería el equivalente al 30% que yo estaría reduciendo de mi medida original de mi contorno cadera o mi contorno cintura. Hay licras que se prestan hasta crecer al número 16, que vendría siendo el equivalente al 60%. Si se dan cuenta, mi licra me da chance de estirar muchísimo, pero si yo reduzco un 60% del total de mi contorno, corro el riesgo de que mi prenda me quede sumamente apretada y hasta cierto punto incómodo. Entonces, recapitulamos que del 1 al 10 viene siendo el largo de mi muestra y yo lo voy a estirar hasta tal punto que no se deforme. Entonces cada pulgada consecutiva le va a corresponder a un 10% de lo que yo voy a reducir, un 10, 20 o 30 de lo que yo voy a reducir de mi contorno, cintura o cadera.
Ya tengo lo que son cortadas mis piezas, se ve padrísimo lo que es el degradado de este textil. No me había percatado que eran corazoncitos y con el degradado, como en la parte de abajo o más bien en el centro del tejido era más claro, lo que hice fue mandar la parte más oscura hacia arriba y lo más claro hacia abajo para que no se me vieran los chones. Entonces, lo primero que vamos a hacer con el armado fue etiquetar. Yo puse etiquetas porque a simple vista se ven muy parecidas las piezas, pero siempre va a haber algo que las diferencie. Por ejemplo, en la parte del tiro, el tiro trasero tiende a ser mucho más largo que el tiro delantero. Entonces esa puede ser como la primera apreciación. Si ustedes no alcanzan a identificarlo por X o Y, lo que pueden hacer es etiquetar sus piezas con una T y con una D en ambos, que ya se le despegó, porque de esta manera cuando ustedes tengan que armar todo van a poder identificar cuál va con cuál. Ya etiquetadas, lo que voy a hacer es empalmar mis tiros delanteros y mis tiros traseros de esta manera para coserlos con ayuda de mi overlock. Así. Así sería todo el armado de mi tiro y obviamente mi over va a pasar por toda esta curvita. Ya cuando yo cosa voy a voltear y me va a quedar así la parte de mi legging. Esta misma técnica la voy a aplicar con mi tiro trasero. Voy a empalmar cara con cara, sujeto con alfileres y paso overlock. De esta manera. Las pretinas también yo ya las tengo cortadas. Aquí está. Incluso le coloqué a la parte central de mi pretina una pequeña muesca para poder identificar lo que es el centro. El centro va a ser mi punto de partida y creo que el ensamble de la pretina con la cintura del legging es mucho más fácil si hacemos este tipo de marcación. Estas son las que van a ir en la parte externa y las voy a unir de esta manera, cara con cara, como si hiciera una especie de círculo, uno de costado de un lado y uno de costado del otro. Y me tendría que quedar así. Lo mismo voy a hacer con la pretina interna para posteriormente unirlas por la parte de arriba. Vamos a la over para coser y avanzar un poquito más. Ya tengo armado lo que es la parte de mis tiros. De hecho, del lado interno así se puede ver. Y también ya tengo el trasero. Sigo manteniendo mi etiqueta para no perder cuál es mi derecho y cuál es mi trasero. Entonces voy a continuar con unir la parte de los costados y posteriormente la parte de las entrepiernas. Es decir, voy a montar cara con cara, costados, y voy a comenzar a distribuir la parte de mi legging por todo el costado. También del otro lado quedaría armado de esta manera y del otro lado haría exactamente el mismo ejercicio. Ya que tengo armado lo que son mis costados, quedando de esta manera, me va a quedar como una especie de bolsa. Entonces voy a proceder a armar la parte de mis entrepiernas.
es súper importante que ubiquemos la costura tanto de la pieza delantera como de la pieza trasera y poder alinearla lo más que se pueda, porque ese básicamente viene siendo nuestro punto de partida para poder distribuir hacia cada pierna. Inicio del tiro y empiezo a acomodar hacia el lado derecho y después hacia el lado izquierdo, quedándome de esta manera. Si se dan cuenta, el recorrido que yo voy a hacer va a ser desde el inicio de esta pierna o el tobillo hasta el otro extremo de mi legging y prácticamente ya quedaría cerrado. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para la parte de la bastilla y esto nos va a facilitar a poder realizarla. Antes de cerrar la parte de la entrepierna, lo que voy a hacer es abrir mis tobillos de esta manera y voy a pasarles overlock. Si yo les paso el acabado desde un inicio, cuando yo tenga que hacer la bastilla va a ser mucho más fácil dobladillar, porque hay que recordar que el tubito o la parte tubular del tobillo es muy pequeño, entonces la manipulación en piezas pequeñas tiende a ser mucho más compleja. Se le pasa el overlock recto y nos va a facilitar mucho. El último paso para poder darle continuidad a lo que es este legging va a ser el montaje de la pretina en la cintura. Previamente ya se había cosido la pretina por la parte de los costados. Ahora lo que hice fue empalmar cara con cara de la pretina interna y la pretina externa y unir por la parte de la cintura. Voy a voltear dichas pretinas y voy a empezar a hormar desde el costado de mi pretina, que es el que tiene que empalmarse justamente con el costado de mi legging, de esta manera. Y a partir de ahí voy a comenzar a distribuir hacia cada contorno. Lo bonito de esta pieza de la pretina es que de la parte externa viene como hasta cierto punto liso, únicamente con detalles que simulan la continuidad, y de la parte de adentro ya viene el estampado un poco más cargado. Ahora sí que ustedes pueden jugar al momento de crear su pretina, inclusive pueden comprar como otro cachito de licra y la pueden poner en bitono. El diseño es ahora sí que a libre elección. Comienzo a distribuir todo, sujeto con alfileres y voy a cerrar con ayuda de la overlock nuevamente. Quedaría de esta manera el montaje con los alfileres y se va a contornear con ayuda de la over. Cuando se finalice la costura, el legging se vería de esta manera. Para la parte de la bastilla, ya lo que se hizo fue pasarle overlock en todo el contorno y únicamente voy a hacer un pequeño dobladillo hacia adentro y lo voy a sujetar con zigzag. No se recomienda utilizar la costura recta o la plana, porque al momento de que estire se nos va a estar reventando el hilo, y entonces el zigzag, aparte de ser como una costura diferente, la va a resaltar y va a permitir que tu pieza pueda estirar para que pueda entrar tu tobillo y no se reviente el hilo.
Creativas, eso es todo por el día de hoy. Espero que este tutorial les haya sido de muchísima ayuda. Y si quieren adquirir lo que son nuestros patrones básicos del pantalón, pueden contactarnos directamente a nuestras redes sociales. Asimismo, si ustedes quieren recrear lo que es este proyecto en casa, no dejen de etiquetarnos bajo el hashtag Yo hago mi propia ropa. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @crea.tallerdemoda, tanto en Instagram como en Facebook. Les reitero mi nombre, yo soy Beth y este es su canal Crea Taller de Moda y Diseño. Nos vemos en el siguiente tutorial.